Guatemala está dentro de diversos países que se han convertido en los principales productores de derivados ilegales de opio y de cultivo de amapola. Esto según un informe que revela a Estados Unidos, donde nuestro país está entre las 22 naciones que forman parte de esta lista negra. Y en otra de las listas no muy alentadoras en las que también aparece nuestro país es el de los más corruptos de Latinoamérica. Guatemala ocupa el puesto 123 de 177 naciones. La corrupción también arrastra a los agentes de la seguridad pública, quienes son señalados de cometer actos de indisciplina y faltas de ética. Se confirman en Escuintla 8 casos de chikungunya a nivel nacional. Se han realizado más de 459 pruebas para conocer si existen más casos de contagio. Sin embargo, el Ministerio de Salud recomienda erradicar todos los criaderos de zancudos para evitar una mayor propagación. Este día se podrían confirmar o desmentir más casos. Queda registrado en video el accidente que sufrió el acróbata Martín Keller en las aguas del Pacífico. Las imágenes muestran cómo la aeronave sobrevolaba la playa cuando de pronto cae al mar. El piloto afortunadamente salió ileso. Transeúntes de la Sexta Avenida en la zona 1 de la capital presenciaron una protesta poco común frente al edificio de Gobernación. Una mujer pintada de blanco vierte pintura roja en su cuerpo en demanda de un alto a la delincuencia, exigiendo además la renuncia de las autoridades de Gobernación. Un reportaje especial nos muestra un nuevo ángulo del recorrido que realizan miles de migrantes por su paso en territorio mexicano. Los indocumentados ahora se enfrentan a las temibles pandillas y al cártel del narcotráfico de los Zetas. Solo les quedan dos opciones: cruzar o morir, buscando el territorio estadounidense. Más de 100 bandas escolares con fervor, color y el amor a la patria desfilaron frente al Palacio Nacional de la Cultura en conmemoración del aniversario número 193 de la independencia de Guatemala. Esta celebración también se realizó en todos los departamentos del país al ritmo de marchas, bailes y gritos de independencia. Bueno, y en noticias internacionales, el huracán Odile azota balnearios populares en México, obligando a miles de turistas a refugiarse en albergues de emergencia. Autoridades y personal militar realizaron miles de evacuaciones a más de 164 albergues con capacidad de hasta 30,000 personas. El meteoro se debilita con el paso de las horas. Y en Bolivia, tras un tiroteo en una cárcel de Cochabamba, mueren 4 reclusos. En apariencia, un motín habría generado las disputas entre estos reclusos y también extranjeros que cumplen condenas en este centro penal. Las revueltas dejaron además 11 reos heridos. Por ahora, reina una calma dentro de la prisión. La pregunta del día, ya empezamos a activar redes sociales muy tempranito para que usted pueda participar junto a nosotros. Ahí está apareciendo. Tenemos la de hoy. ¿Cree necesario que se extienda el mandato de la CICIG en nuestro país? Un tema que pondremos en contexto, así que usted puede opinar. Vamos a comenzar el recorrido informativo. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Iniciamos con las noticias y esto tiene que ver con un documento que publicó Estados Unidos donde señala la preocupación que existe a raíz de que diversos países se han convertido en los principales suplidores de derivados ilegales de opio y del cultivo de amapola. Dentro de los principales se encuentran México, Colombia y Guatemala. La lista de los 22 países complementan Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y El Salvador, Haití, Honduras, Burma, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Las autoridades de Estados Unidos han iniciado más de 4.500 investigaciones sobre heroína desde el año 2011. El informe, que fue divulgado ayer, agrega que la cooperación estadounidense ayudaba a Guatemala a erradicar una cantidad considerable de cultivos en el año 2013, pero efectivamente allí aparece, es esta mañana un documento que publica Estados Unidos donde señala la preocupación que existe a raíz de que estos países se han convertido en principales suplidores de derivados ilegales del opio.
Y también sumado a estos señalamientos, Guatemala se encuentra en una lista importante. Sí, estamos hablando de los países más corruptos de toda América Latina. Vamos a continuar con esta noticia para seguir informándole a todos ustedes en casa. Y es que sí, estamos hablando de un listado publicado en el año 2013. Guatemala ocupa el 123 de 177, sí, según esta lista que estamos comentando justamente, es decir, por debajo de la expectativa de transparencia. Esto se añade que la corrupción también golpea a los agentes de seguridad pública. Muchos de ellos son señalados por cometer distintas faltas a la ética, por lo cual son investigados. Escuchemos la noticia. Guatemala es uno de los países con más altos índices de corrupción en Latinoamérica. En 2013, un estudio sobre derechos humanos y corrupción en el mundo realizado por el gobierno de Estados Unidos ubicaba a Guatemala en el puesto 123 de 177, tomando en cuenta que el número 1 es el menos corrupto. En diferentes oportunidades, los efectivos de la Policía Nacional Civil se han visto envueltos en casos de narcotráfico, crimen organizado, secuestro, asalto a turistas y otros delitos como violencia intrafamiliar, extorsión, incluso violación y acoso. Pero el más recurrente, problemas relacionados con el alcohol. Y ellos justifican que lo que ganan es muy poco, ¿verdad usted? Para empezar. Y recuerde que no todos tenemos la capacidad de manejar nuestros problemas de la mejor manera y tratamos de escudarnos en el alcohol. Yo sería una de las salidas que le encuentro, que el policía consuma bebidas embriagantes, ¿verdad? Según estadísticas de la Oficina de Responsabilidad Interna de la Policía Nacional Civil, hasta agosto se registraron 99 detenciones relacionadas con alcohol, incluyendo amenazas, disparos, escándalo y agresiones, entre otros delitos y faltas. En lo que va del año han sido consignados y destituidos 400 elementos policiales. A la fecha, Asuntos Internos reporta 2.639 denuncias contra efectivos de la policía, incluidas denuncias de mala fe, asegura el director de esa unidad. Primero corroboramos si realmente la persona está denunciando o tiene un objeto del por qué es que está denunciando. O simplemente lo que quiere es llamar la atención o quiere desviar la actividad de los policías o limitar a la Policía Nacional Civil en hacer su actuar. El tema se puede ver con dos lentes distintos. Uno, el del aumento de la delincuencia en las filas policiales, y el otro, el de la efectividad investigativa de asuntos internos. De cualquier manera, la comisionada que dirige la reforma policial conoce los retos que conlleva estar al mando de esa unidad. Es frustrante la participación de policías en la famosa mordida, ¿verdad? Ese es uno de los temas que más afecta al ciudadano y afecta a la institución también, porque le daña su imagen. Entonces se está trabajando. Yo creo que las denuncias han sido atendidas de manera pronta y vamos a seguir atendiendo más denuncias. Entre 2013 y 2014 se han integrado 2.673 nuevos agentes. Un dato curioso es que de ellos únicamente 111 son de la capital, menos del 5%. Los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango y Sololá registran las tasas más altas en cuanto a egresados de academias de la policía. No obstante, la cifra no es sinónimo de mejoras, expone un analista. ¿Qué nos sirve tener 30.000 policías si los policías nuevos que se incorporan inmediatamente se suman a las corrientes de corrupción que hay dentro de la misma policía? Si no hay depuración de la policía, no podrá resolverse los problemas de seguridad y al contrario, la policía va a seguir siendo parte del problema y no de la solución. La comisionada para la reforma policial rescata los avances a nivel interno en la institución, como la carrera policial, el equipamiento y modernización de la misma, y exhorta a reconocer los logros obtenidos. Yo le pido en esta oportunidad a la población que denuncie al mal policía, pero que también nos ayude a reconocer al buen policía. Para los policías es muy importante el reconocimiento, como lo es para cualquier ciudadano, creo yo, cualquier ser humano. Pero el que nos digan buen trabajo, lo hiciste bien, eso es muy válido. Y también hay que señalar lo que está mal. El Acuerdo Gubernativo 20-2003 contempla todas las sanciones a los que está sujeto un agente de la Policía Nacional Civil, y al teléfono 110 se pueden hacer las denuncias contra irregularidades en el procedimiento de un agente. También a los números 55 54 21 15 y 40 65 15 02.
Bueno, y luego que el Ministerio de Salud confirmara varios casos positivos, 5 en realidad, de esta famosa enfermedad en el sur del país, la alerta sigue activa y se solicita a la población erradicar los posibles criaderos de zancudos y así evitar más contagios de chikungunya. Para este día se esperan los resultados de más pruebas a pacientes de diferentes regiones, donde se podría conocer si el número de casos puede llegar a incrementarse o no, pero allí se han lanzado ya todas las líneas de prevención para evitar el contagio y la propagación de este mal. La confirmación de 8 casos de chikungunya en Escuintla generó alarma en la población. El Ministerio de Salud trabaja para verificar y controlar esta enfermedad en el país. A nivel nacional se han realizado más de 459 pruebas de chikungunya y dengue negativo. Esto ha sido debido a que los síntomas son muy similares, con la diferencia que el chikungunya te da ronchas en la parte abdominal, brazos, hombros, y también el dolor es en los huesos y no es un dolor muscular. La enfermedad se transmite por el piquete de un mosquito que ha picado previamente a un portador, por lo que se recomienda tomar medidas de precaución. Otra que es época de lluvia, es importante que las familias en sus hogares vengan y volteen cualquier tipo de recipiente donde el agua se puede estancar, que limpien los beberos de sus mascotas, que limpien las canaletas, que limpien las cunetas, que mantengan el monte bajo para poder detectar y ver tanto llantas, botes plásticos, botellas plásticas, recipientes donde se puede el agua estancar y en su momento ahí generar que el mosquito. Así como también cepillar una vez a la semana las pilas para evitar que el mosquito pueda venir y criarse ahí y poder crecer y a reproducirse. Aunque la enfermedad no reporta tasa de mortalidad directa, precisa de tratamiento adecuado para evitar que se vuelva crónica. El chikungunya después tiene un rebote a los 2 meses, a las 8 semanas, en el cual al rebote de esta enfermedad vuelven a ser los mismos dolores, con la diferencia que si es maltratado en la continuidad, y me refiero a que si la persona no sigue las instrucciones precisas de tomar sus medicamentos y las instrucciones clínicas, va a poder tener un problema crónico de por vida con el dolor de huesos. Hasta el momento no hay más casos confirmados. Cambiamos de tema y les queremos mostrar las siguientes imágenes que, por cierto, estuvieron circulando en muchas redes sociales, donde captan realmente en un lugar conocido como Juan Gaviota, en el puerto San José, en Escuintla, cuando el acróbata aéreo Martin Keller realizaba maniobras sobre el mar. Todo parecía que iba con normalidad y de repente la aeronave se viene a pique. A pesar del intento de levantar vuelo, choca contra el agua. Los espectadores que grababan este espectáculo continuaron registrando el momento y se evidencia cuando un grupo de personas busca ayudar al piloto de la aeronave. Sin embargo, el oleaje impedía esta labor. Un salvavidas corrió sobre una barrera para llegar a los pedazos de la nave y lograron así poner a salvo al piloto, quien salió ileso de este accidente. Ahí tenemos estas imágenes de impacto, sí, lo que sucedía en nuestro país durante el fin de semana, pero gracias a Dios, como comentábamos, el piloto Martin Keller salió ileso de este accidente. Bueno, y seguimos repasando la información. Estos son otras noticias importantes y tiene que ver con la Procuraduría de los Derechos Humanos, que ha reportado que nuevamente, ya a mediados de septiembre, el trabajo de piloto de bus urbano y extraurbano sigue siendo el trabajo más peligroso en todo el país. Las cifras de asesinatos son realmente alarmantes. El gobierno aún no encuentra el mecanismo correcto para contener los ataques por parte de pandilleros, quienes cobran las extorsiones. Pero sigue siendo entonces este trabajo el más peligroso de Guatemala, el ser piloto de bus. Continúan los asesinatos de personas vinculadas al transporte urbano y extraurbano. En este año las cifras oficiales que se tienen son del 9 de enero a septiembre, las cuales demuestran que el eslabón más débil siguen siendo los usuarios, que hacen uso de estos medios de locomoción. Esos mismos datos señalan que el total de muertos hasta septiembre de 2014 son 280, y las cifras se desprenden de esta manera: pilotos 61, ayudantes 21, pilotos de microbús 31, pilotos de tuk-tuk 50, pilotos de taxis 20, usuarios 76, presuntos asaltantes 9, policías privados y de la Policía Nacional Civil 5, empresarios 6. Estas cifras aumentan cada mes y según la información oficial, en su mayoría se trata de crímenes que tienen que ver con extorsiones de las que son víctimas las empresas del transporte urbano y extraurbano, así como los pilotos y sus ayudantes denominados los brochas. Los usuarios terminan siendo las principales víctimas porque muchas veces quedan en el fuego cruzado que se produce dentro de las unidades.
Además, algunas víctimas mueren al oponerse a las acciones de los ladrones que se suben a los buses para saquear a las personas que viajan en el interior de las unidades. A pesar de los intensos trabajos de las fuerzas de seguridad, principalmente del grupo llamado de reacción inmediata o conocido como los Lobos, los reportes de ataque contra las unidades continúan. A esta situación de violencia se suman las decisiones